La sesión, así que les pedimos que tomen asiento. Le damos la bienvenida al Seremi de Agricultura, José Fernández. ¿Está? Bienvenido. Al director regional del SAC de la región de Magallanes, Juan Nicolás Soto. Bienvenido. Al representante de la Corporación para la Difusión del Conocimiento Útil y la Innovación, el doctor Jorge Guzmán. Ya están los representantes de CONAF que estuvieron en la sesión anterior, que está el director ejecutivo, el señor José Manuel Rebolleo, y el gerente nacional de áreas silvestres protegidas, señor Richard Torres. ¿Está? Sí. Y también le damos la bienvenida al alcalde de la Municipalidad de Torres de Paine, Roberto Cárdenas. Bienvenido, alcalde. Estamos muy agradecidos de la recepción que nos dio, también a las autoridades de agricultura de la región de Magallanes, una muy buena experiencia que tuvimos en la zona. También está el representante de la Asociación Gremial de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres de Paine. Me dice que está Víctor Fernández y Mauricio Kusanovich. Ya, excusamos a Mauricio Kusanovich. Y está también el representante de la Asociación de Ganaderos de Torres de Paine, Arturo Kreger. No vino. Entonces a Kroger lo excusamos. Bueno, vamos a partir la reunión con la exposición del secretario regional ministerial de Agricultura de la región de Magallanes. Están haciendo la instalación ahí de los... Sí, esperamos que instalen el PowerPoint. Hay una solicitud de audiencia de la Asociación de Importadores y Productores de Fitosanitarios para la Agricultura, INPA, para exponer respecto al proyecto de ley que prohíbe plaguicida de elevada peligrosidad. Asimismo, están las excusas de la gobernadora de la provincia de Última Esperanza para asistir a la sesión de hoy, quien remite además un informe de mordeduras de perros asilvestrados en la población y su impacto en la salud humana y en la actividad turística, que está en las carpetas de su señoría. Sobre la solicitud de audiencia, deberíamos hacerlo cuando se va a volver a debatir el proyecto de plaguicida. Entonces, cuando esté en tabla, cuando se ponga en tabla el proyecto, se concede la audiencia al principio de la sesión. ¿Habría acuerdo para eso? Aprobado. Senador Rincón. Yo pediría, presidente, que pudiéramos ponerlo en tabla para la próxima sesión de la comisión, porque es decisión de la comisión o del presidente o presidenta hacerlo. Y si no se hace, va a seguir durmiendo el sueño lo justo. Bueno, habría que ver si lo ponemos en tabla para el 4 o el 11 de marzo. Pero se concede la audiencia.
Entonces le vamos a dar la palabra al Seremi de Agricultura de la región de Magallanes para que realice su exposición. Como está siendo televisada esta sesión, si pudieran prender el micrófono, se aprieta. Si pudieran prender el micrófono. Ahí. Ahí está en rojo, ahí está prendido. Sí. ¿Quieres que te vaya? ¿Te la voy pasando? Sí, yo. Aquí, a ver. ¿Y si no la voy pasando de ahí? A ver, con el enter debiera de... Sí. Bueno, ahora estamos listos, senador. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿no es cierto? Esta, como usted bien lo dijo, senador, es la continuidad de la visita que ustedes tuvieron a Torres del Paine, donde tuvimos una reunión, y hoy día yo voy a contextualizar más o menos cuál es la problemática general que tenemos en Magallanes. Después el director del SAC va a ahondar más en la línea de acción que estamos realizando. Bueno, a modo general, ¿no es cierto?, Magallanes es una región que tiene 13 millones de hectáreas, de las cuales de uso silvoagropecuario tenemos casi 6 millones, y están dedicados praderas y matorrales 3 millones, y terrenos agrícolas para arados y siembras son 1.100 hectáreas más o menos. Es una vasta región, y principalmente aquí los problemas que afligen a los ganaderos en la región de Magallanes y Antártica chilena. De partida, la región es una región que está aislada. Por el norte tenemos la región de Aysén, que está cercada por los campos de hielo, pero por el este, con la República Argentina, ahí es donde tenemos los problemas que nos llegan muchas de las plagas, porque la gran distancia que tenemos son solamente un cerco o un alambre. El resto no es como acá en la zona central, que hay una cordillera que nos separa y hace muy difícil el paso de especies de un lado al otro. Tenemos problemas tanto con las especies de flora como las de fauna, y ambos problemas afectan directamente a la rentabilidad del negocio ganadero y su sustentabilidad. Tenemos que tener claro que el Estado debe velar por la conservación de las especies nativas o endémicas. En las especies de flora, últimamente llegó a la región la pilosela, procedente de Nueva Zelanda, llegó en las semillas. Hoy día se están trabajando con un proyecto del SAC financiado por el Fondo Regional de Desarrollo sobre el control biológico. Es un tema bastante lento. También a través de los programas de praderas, de control de praderas del CIRS, también hubo cierto financiamiento para aplicar herbicidas, pero es un proceso lento y es una planta invasora que es rastrera y va tapando, como muestra la foto acá, ¿no es cierto?, el terreno, y no deja que salga ninguna otra planta que sea palatable para los animales. Así que ese es un problema que en el Ministerio estamos trabajando con él. Se han hecho, ahí justamente en la foto del lado, es un especialista argentino que vino a dar unas charlas para ver cómo controlábamos eso. En cuanto a las especies de fauna, que son las que más estos problemas tenemos, obviamente que la principal especie y la más vistosa es el guanaco, una especie nativa que estuvo en categoría de extinción hasta la década de los años 70, y debido a un exitoso programa del SAC que pudo recuperar la población, actualmente el SAC realiza censos y autoriza ya las cosechas anuales de ellos. Algunas comunas tienen competencia con el ganado doméstico por las praderas. Tenemos hoy día un mercado de exportaciones, un mercado pequeño, pero la carne se está exportando. Tenemos a través del programa territorial integrado de Corfo, que es una mesa público-privado, estamos buscando otras alternativas de comercialización para esta especie, y queremos ver la manera de integrar la especie al negocio ganadero, o sea, cambiarle la mentalidad a los ganaderos, no verlo como una especie que los está amenazando, sino que puede también ser útil dentro de su negocio. El otro animal que es ya más complicado es el puma, que tenemos algunos registros y avisos al SAC de matanza de animales, sobre todo en los campos cercanos al Parque Nacional Torres del Paine. También hemos tenido problemas con el puma en la ciudad de Punta Arenas, que a veces ha llegado, sobre todo en la época de invierno, pero
como se les explicó la vez pasada y el director del SAC va a explicar, hay ciertas normativas que nos permiten tener cierto control con él. También tenemos dos clases de zorro, el zorro culpeo y el zorro chilla, que los ganaderos reportan bajas en la aparición y en la pérdida por animales por estos animales que les están matando. El caso de los dos en el continente está prohibida su caza, pero el zorro chilla en Tierra del Fuego está abierto porque fue introducido ahí, así que ese depende de ellos. Otro elemento que nos llegó desde la Tierra del Fuego Argentina es el castor, que fue introducido en los años 50. Tenemos más o menos afectadas unas 23.000 hectáreas de bosque nativo, de bosque de lenga en la isla Tierra del Fuego. También está en la isla Dawson, en Navarino. En el continente, en el sector de Parrillar, también tenemos avistamientos. Lo que falta cuantificar, el Ministerio de Medio Ambiente lo está haciendo, son las islas hacia el oeste del continente, a ver si ha tenido algún presencia ahí. Ahí podemos ver un área abandonada, es una castorera ya abandonada por ellos, antigua. Se puede ver, CONAF está haciendo unos ensayos para ver cómo recuperar esos terrenos, poder volver a reforestarlos. Los shelters o esos plásticos verdes son plantaciones que está haciendo el SAC, CONAF, para poder ir recuperando, porque ahí hay todo un estudio que hacer. Son suelos removidos, son suelos cambiados, no hay estructura, los perfiles de suelos están totalmente dados vuelta, entonces queremos ver si esas de las especies que se está haciendo con lenga puede sobrevivir a esa condición de suelo. Esta aquí a la derecha vemos una castorera abandonada, ya esa es la casa donde ellos vivían, ¿no es cierto? Esa acumulación de... bueno, también de la Argentina nos vino el bisón, que es otro problema que sobre todo en Tierra del Fuego y en la isla Navarino está consumiendo los huevos y las aves y los polluelos de la fauna nativa. Así que eso también es un problema que se nos está introduciendo. Y un problema en Tierra del Fuego que está asomando este año es el cerdo asilvestrado. Estos cerdos ya están atacando al ganado, incluso a las personas. Por lo tanto, ahí hay un campo nuevo que va a haber que atacar. Podemos ver, venimos aquí las noticias porque que lo que ha estado sucediendo, ¿no es cierto? Y el mayor tema que tenemos hoy día, que nos aflige, es el tema de los perros asilvestrados. Aquí hay varios recortes de prensa donde han salido, ¿no es cierto?, que ataques que los vecinos han denunciado de perros, en el barrio San Miguel, en la ciudad. Esto ha sido recurrente en los últimos años. También recortes de prensa donde los ganaderos han estado haciendo presente el ataque que causan los perros al ganado doméstico. Ahí tenemos ovejas mordidas, ovejas muertas por los perros. Pero el otro problema que tenemos con los famosos perros asilvestrados y vagos es esto. Esto es en la ciudad de Punta Arenas, donde las jaurías de perros entran en los muelles, se están comiendo los cormoranes y son unos expertos nadadores. Ya, como les comentábamos la otra vez, en el sector de Seno Otway, la pingüinera que estaba ahí, este año no llegaron pingüinos justamente por la gran ataque que tuvieron en los años anteriores por culpa de los perros. Aquí podemos ver algunas fotos de personas, porque esto no solamente afecta a la fauna. Y bueno, un dato aquí que estuve buscando, ¿no es cierto?, según en Chile, la Subsecretaría de Desarrollo Regional estima que hay más de 3,5 millones de perros vagabundos en Chile. Eso, claramente tenemos un vacío en la ley de tenencia responsable de las mascotas, dado que un 64% de los hogares tienen mascotas, 52% de ellos son perros. Y hay otro elemento que está creciendo bastante, y aquí está el alcalde de Torres del Paine, que lo vimos la semana pasada con su encargada, son los gatos, las jaurías de gatos en las ciudades, y también están saliendo a los campos y están atacando los nidos de las aves. Eso es más o menos, señor presidente, el preámbulo de la reunión. Ahora quisiera continuar. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias. Si le parece a los senadores, vamos a ver todas las presentaciones y después una ronda de preguntas. Así que le damos la palabra al director regional del SAC para que realice su exposición. Ahora, ¿cómo salimos? Yo creo que se va allá arriba.
este caso. Por ahí sí. Ponle una presentación, por favor. Eso es, ok. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Continuando entonces, nosotros hemos preparado esta presentación. Naturalmente es un complemento y presentárselo de manera más ordenada de lo que conversamos en Torres del Paine. Y derechamente vamos a trabajar primero analizando la situación del guanaco, que es uno de los temas más recurrentes, como comentó el Ceremi, y luego, sucintamente, la situación de los perros bravíos salvajes en el contexto y el marco legal que tiene. La situación de los guanacos nosotros la vamos a presentar y es necesario tener el contexto temporal de lo que ha significado esta especie en nuestra región. Y para ello primero vamos a ver rápidamente lo que es la historia natural, posteriormente un segundo periodo de lo que significan los disturbios y que representó una fase de amenaza para la especie, asociado obviamente con la colonización. Luego abordamos lo que es la gestión de conservación en dos componentes como los vamos a presentar y finalmente nos abocamos a la situación de conflicto y de qué manera hoy se está presentando. Estos son nuestros emblemáticos guanacos. La situación de la historia natural, cuando uno en Magallanes cita al guanaco, inevitablemente tiene que remontarse a la historia natural de lo que es la región. Y es así que, por supuesto, esta especie tiene 3 millones de años en Sudamérica, en el continente 13.600 años por lo menos, y en Tierra del Fuego a lo menos 10.000 años, con 12.000 que es lo que tenemos ahí citado, ¿ya? Obviamente hay una ligación muy fuerte desde el punto de vista etnozoológico, el desarrollo de las culturas hicieron con mucha fuerza uso del guanaco y en ese sentido nuestra historia regional está muy presente. La etapa de los disturbios obviamente comienza con la colonización, ¿cierto? La primera llegada en 1520 de don Hernando de Magallanes, luego evidentemente el desarrollo ganadero con dos etapas iniciales a partir de mediados de 1800, ¿cierto? 1877, posteriormente con la traída de las ovejas de Malvinas, y con mucha fuerza entre 1900 y 1915, que es donde se consolida la actividad agropecuaria y donde, en pocas palabras, significa 2 millones de ovinos que se agrega a la pradera, ¿ya? Los efectos, obviamente, fueron muy detrimentales para la población de guanacos. Genéticamente, un gran pool significó que quedó reducido prácticamente un 3% del original. Hubo un deterioro progresivo de los pastizales que se ha evaluado hasta el día de hoy también, evidentemente sin ninguna intención, pero son hechos concretos y consecuencias. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de nuestra ganadería. Desde el punto de vista legislativo, en el mismo ámbito de gestión, lo primero, obviamente, es citar al Código Civil, ¿cierto? La ley de caza, que en el contexto de Latinoamérica, nuestra ley de caza comienza en 1929, es una de las primeras, si no la primera, en América del Sur. Luego, evidentemente, es destacable la ley de bosque, en 1931, a partir de la cual se generan las primeras áreas silvestres protegidas que contribuyen a recuperar esta especie. En el año 75 firmamos y adherimos a la Convención CITES. Posteriormente, en el año 96, se promulga la nueva ley de caza, que es la que está vigente, y a partir del año 98, con una modificación en el 2015, el reglamento de la ley de caza. Los resultados de este ejercicio en materia de recuperación, hay 5 hitos, ¿ya? Primero, un convenio de cooperación, ¿cierto?, que se resuelve entre lo que era el servicio de la División Forestal del SAC, hoy día CONAF, en el año 69. Posteriormente, en el año 72, se crea la Corporación Nacional Forestal. Entre el año 72 y 75 se ejecuta un estudio en Tierra del Fuego que sienta las bases del estudio y el seguimiento de la población en Tierra del Fuego, ¿ya? Y finalmente, entre el año 76 y 99, en un periodo de 14 años, la Corporación Nacional Forestal, con presencia de guardaparques en el área, monitorearon y protegieron, y se ve naturalmente ahí en el gráfico,
una respuesta altamente exitosa donde al día de hoy la población de guanacos en Tierra del Fuego y en la región en particular está sin ninguna duda fuera de todo riesgo. En un segundo periodo, ¿sí? No, la verdad es que no era el objetivo ver detalles, se los puedo pasar, pero los colores representan las distintas edades de los animales por cada uno de los años, ¿ya? Básicamente en la categoría de crías, juveniles, adultos, machos y hembras, ¿ya? Eso también es parte del monitoreo de la población y es una información importante al momento de formular los manejos, ¿no? Y en la etapa siguiente, una vez que ya se ha recuperado la población, comenzamos una fase conducente al manejo. Y ese manejo es lo que precisamente comentaba el Ceremi, donde a partir del año 2000 ¿ya? Intentamos que el guanaco y todos los productos que se derivan de él se incorporen como una actividad, un complemento más de la actividad agropecuaria y forestal del sector, ¿ya? Y en eso ya llevamos del orden de unos 10 años, ¿ya? Con gestión en ese sentido. Y esto comienza con un trabajo que es muy importante para este efecto, que lo ejecutó la Universidad de Concepción, que se llamó Manejo Productivo y Sustentable del Guanaco en Tierra del Fuego. Posteriormente, en el año 98, el Ministerio de Agricultura generó una política para el manejo del guanaco atendiendo los requerimientos del sector forestal, justamente la interacción negativa que había entre altas densidades de guanaco y la limitación en regeneración y crecimiento de los bosques de lenga, ¿ya? A partir del 2000 hasta la fecha, el SAC ha tenido un monitoreo anual de la población para conocer cuál es la evolución de la misma. Entre el año 80 y el 2000 se fomentaron capturas con fines de estimular el desarrollo de criaderos, animales vivos, tanto en Magallanes como fuera de la región, en el resto de Chile. Y a partir del año 2004 se inició un programa de caza con fines de utilización sustentable, que es lo que les voy a comentar un poquitito más adelante. El estudio que les señalé de la Universidad de Concepción abordó estos 5 capítulos, que son desarrollo de técnicas de captura en el medio natural, estudios de mercado para las fibras provenientes de la esquila, estudios de la carne, desde el punto de vista cualitativo y prospecciones comerciales, por supuesto, y después un estudio de dinámica poblacional conducente a generar modelos de simulación y cosecha en distintos escenarios, naturalmente para definir cuotas de extracción anual. Esas cuotas pueden ser de animales vivos o animales cazados. Luego, otro estudio que es más de orden ecológico, que son las interacciones guanaco, ganadería, pradera y regeneración forestal. Y finalmente se abordó un trabajo en particular que es para conocer el comportamiento de un parásito que tiene el guanaco, que no es exclusivo del guanaco, la verdad es que está presente en todos los camélidos, en los vacunos y las ovejas también, pero la característica de la sarcocistiosis en el guanaco es que es macroscópica, ¿ya? Entonces eso puede tener limitaciones en la comercialización. No desde el punto de vista sanitario, sino por presentación. Los estados de conservación del guanaco en Chile, ahí se muestra la evolución, pero todos los documentos normativos que tienen relación con definir estados de conservación al guanaco en Magallanes hoy día lo dejan fuera de peligro o con preocupación menor en sus distintas versiones. Siguiendo con los resultados, las estimaciones en el área de uso agropecuaria, en toda la región estimamos que están en el orden de los 300.000 animales, ¿ya? En el año 2017, 2018 prácticamente estamos similares, con un rango de un máximo y un mínimo. Ese valor completo es el de la región total. Y abajo se muestra, ¿verdad?, a nivel de cada una de las comunas, que nosotros las utilizamos como áreas homogéneas para efectos de hacer estos monitoreos. De la misma forma, ahí se muestra de manera general, pero cuáles han sido las tendencias en el último periodo de las poblaciones que se encuentran bajo manejo, ¿ya? Y como se puede ver, ahí hay 2 tipos de indicadores de tendencias. Uno es del índice kilométrico de abundancia, que es una cosa técnica, y la otra en la densidad de guanacos por kilómetro cuadrado, estimado en función de distintos modelos, ¿ya? Claramente la tendencia en la comuna de San Gregorio es la que está más al crecimiento. Tierra del Fuego en términos generales se ha estado manteniendo y Torres del Paine igual ha tenido unos movimientos, pero todos dentro de rangos que son absolutamente manejables y no representan riesgo alguno.
Otro resultado, ¿cuál fue la respuesta al desarrollo de criaderos? En la región tuvimos del orden de 7 iniciativas para tratar de generar criaderos con fines de producción. Se invirtieron del orden de unos 650 millones de pesos, 35 años acumulados, y desgraciadamente ni uno de estos esfuerzos condujo a hoy día que tengamos proyectos exitosos que estén operando con las expectativas iniciales que realmente eran buenas para la explotación de fibra con los animales criados en cautiverio. De que no haya sido posible proyectar este criadero. Mira, desde el punto de vista como planes piloto, como módulos técnicos, la verdad es que han funcionado, ¿ya? Las limitantes yo creo que esencialmente han sido tipo comerciales. Probablemente la expectativa comercial, que era muy alta en términos del valor de la fibra, yo creo que en una escala comercial no se ha concretado, ¿ya? No es muy distinto a lo que le ha pasado a Argentina, que también incursionaron con esfuerzos paralelos, pero en la práctica no hay ningún establecimiento que esté en la escala comercial operativa funcionando, ¿ya? Las cosechas, esto es la evolución que hemos tenido desde el año 2003 al 2018. En total se han autorizado 43.100 animales a cosechar, se han concretado 33.700 ejemplares cosechados. La línea celeste, ¿verdad?, muestra lo que es autorizado, y la línea roja lo que se ha concretado. La lectura es que ambas curvas van al alza, ¿ya? Eso significa que tanto el interés como la concreción de las extracciones, en términos de número, han ido creciendo, y naturalmente hay muchas etapas todavía, y eso lo vamos a conversar ahí en los desafíos, principalmente respecto de la colocación de los productos, ¿ya? En Magallanes hay una experiencia que la verdad ha sido muy exitosa en el contexto no solo nacional sino que internacional, que es la exportación de la carne de guanaco, ¿ya? Es un nicho muy particular, no todos obviamente acceden a él. Es un privado, que es un industrial de la carne, que tiene un socio en Europa y por lo mismo trabaja con carne silvestre y se le facilita en este contexto ese giro, ¿ya? Pero evidentemente la carne es el producto que lejos ha tenido mayor respuesta a través de la explotación. Una pregunta, porque si uno ve este gráfico y lo compara con el anterior, ¿Sí? con la información anterior, está claro que los proyectos de crianza en cautiverio no han sido rentables, podríamos Exacto, decir. sí. No obstante, la caza sí va al alza. Sí. O sea, lo que haría menos rentable el cautiverio es la inversión asociada para la mantención de los guanacos en situación de encierro, o qué es lo que hace que sea más caro que simplemente la caza. De todas maneras, la expectativa de un criadero es que viene siendo un establecimiento pecuario, y en ese criadero uno puede en el tiempo generar selección, y esa selección se traduce obviamente en color de fibra, en finura de fibra, y por la vía de un criadero uno puede manejar una variable que naturalmente la vida silvestre no lo hace, ¿ya? Si se estandarizara el día de mañana y se llegara a pagar por calidad, obviamente el criadero debiera tener ventaja, ¿ya? Pero efectivamente la cosecha, el manejo y cosecha de la población silvestre es una necesidad que va a haber que hacerla igual, sin perjuicio que uno pudiera tener criaderos que naturalmente estuvieran trabajando en forma paralela, ¿no? No son excluyentes, pero han dado los datos nos muestran claramente que ha sido mejor. La cosecha de guanacos con fines comerciales es un tema que no ha estado exento de problemas desde el punto de vista de opinión pública. Es una especie muy emblemática, hay un efecto Bambi que se conoce en este sentido, que genera rechazos. En la región hemos desarrollado estos flujos de diagramas de flujo, donde en términos generales la cosa se ha estado llevando, yo diría que de manera bastante satisfactoria, ¿ya? No se hace en forma improvisada, se responde a las disposiciones del artículo 18 del reglamento de la ley de caza, y eso significa que los privados que están interesados deben presentarle al Estado un proyecto que está ahí claramente indicado con los requisitos que debe presentar, incluye un estudio poblacional. Ese proyecto, una vez que se
resuelve y se aprueba por parte del servicio a través de resoluciones administrativas, se ejecuta, y en esa ejecución el SAC ha fiscalizado el 100% de todas las cosechas. Es decir, cuando mostramos los cerca de 40.000 animales cosechados, todos esos animales han sido fiscalizados tanto en la planta, en el momento de su caza, en el campo, como en el momento del faenamiento que se hace en el frigorífico, ¿ya? Es una actividad mixta, incluye primero un trabajo de campo y posteriormente trabajo de inspección en frigorífico. De igual forma, está perfectamente mapeado cuáles son las áreas de uso agropecuario, cuáles son las áreas de exclusión en las que no se puede cazar, y en eso estamos pensando en todas las áreas silvestres protegidas y en un buffer que tiene 4 kilómetros en torno a la periferia de las áreas protegidas, ¿ya? Esta información se le entrega naturalmente a los titulares y es parte de la resolución que fiscaliza el SAC. Y en ese sentido, CONAF, a través de su personal de guardaparques, igualmente nos colabora en esa función. Los conflictos y desafíos de hoy, haciendo una caracterización de cuál es el problema hoy, uno identifica que hay al menos dos focos. Por un lado, entender al guanaco como objeto de interés y como recurso, y que es un capítulo propio. Y por otro lado está el guanaco como factor de competencia, que es la mirada que tiene el ganadero y que naturalmente ese ganadero no está hoy día siendo parte de ese negocio, ¿ya? La normativa aplicada, y específicamente volvemos al reglamento de la ley de caza, tiene una respuesta muy clara para resolver el guanaco como recurso. El artículo 18 nos dice que el SAC puede autorizar cuotas de extracción sustentables cuando el objetivo justamente es hacer un aprovechamiento sostenido en el tiempo, ¿ya? Pero no hace referencia tan directa a la población. Luego, parte de la frustración que uno entiende hoy en el sector ganadero es justamente porque se trata y se asume que el objetivo de las cuotas de cosecha tiene por objeto regular la densidad de los guanacos en el área agropecuaria. Y la verdad es que, pudiendo servir, no es ese el objetivo. El objetivo de las cuotas es en sí misma una actividad económica sostenible en función de los méritos del guanaco como recurso productivo. Y en esto es importante entender los roles de las partes. Nosotros con el sector ganadero hemos tenido hartas reuniones, permanentemente estamos entregando este mensaje que se canalicen los esfuerzos de manera efectiva para no generar frustración. Y en esto, bueno, el SAC atiende y resuelve las solicitudes de los terceros. Los terceros deben diseñar y fundamentar y presentar sus solicitudes al servicio. Y evidentemente la situación óptima es lograr una sinergia entre estos dos focos que presentamos. En el mismo sentido, pero en un ámbito técnico-operativo, la alta densidad de guanacos en área agropecuaria es muy desuniforme. No todos los predios tienen el mismo problema, no todos los predios tienen el problema durante todo el año. El manejo de la carga animal, tanto doméstica como silvestre, responde a una gran cantidad de variables que no son siempre manejables, ¿ya? Pero especialmente el guanaco, que no respeta cercos porque es un animal, es el mayor mamífero terrestre silvestre en Chile, salta los cercos. Luego los manejos de las veranadas con las invernadas de los productores en su manejo pecuario, obviamente se ve complicado con esta interacción y movimientos de animales, ¿ya? Como les digo, no hay un patrón común. Los patrones de movimientos, de desplazamientos de los guanacos van variando de año a año, de comuna en comuna, y responde a variables multifactoriales. Es evidente que el modelo de negocio está en maduración. Este es un negocio que está recién empezando. No todos están formando parte del negocio. La propuesta, evidentemente, es que se vayan sumando. Las cuotas de cosecha de parte del sector ganadero se perciben como efectivamente muy bajas. Por otro lado, se critica también al Ministerio de Agricultura que por un lado tenemos un instrumento que es el CIRS, que es un instrumento de incentivos para establecimiento de praderas, entre otras cosas, y que naturalmente también son utilizadas por Guanaco en este caso. Los mercados de exportación y normativos CITES es otra de las puertas que toca el productor cada vez que tenemos reuniones y nos dice, en la medida de lo posible, necesitamos que se simplifique administrativamente, cómo hacerlo más sencillo y, desde el punto de vista de la Convención Internacional, igualmente qué posibilidades hay de flexibilizar ese tema. Son materias legales. Nuestra función, evidentemente, es canalizarlas, pero
como sabemos, los servicios se manejan con un principio de legalidad. Creo que se me saltó uno, ¿no? Ya, la otra es claro, hoy día hay un conflicto que se produce que la aplicación, llámese solicitud de cuotas y concreción de las mismas, depende exclusivamente de la iniciativa privada. Si es que no hay interesados en un año, en otros años que ha pasado, efectivamente las cuotas no se solicitan y no se ejecutan, ¿ya? Y en eso el Estado no tiene un rol directo, sino que lo que el servicio hace es reaccionar frente a solicitudes de terceros. Y el otro tema que también es parte del análisis son las dificultades para completar las cuotas de cosecha. Las cuotas, cazar guanacos, faenarlos, trabajarlos, digamos, como corresponde, la verdad es que no es una faena sencilla y hemos sido muy testigos, digamos, de todas las complicaciones logísticas que le significa para los interesados, los inversionistas que están haciendo este esfuerzo, ¿ya? Y por lo mismo uno ve, como lo mostrábamos en el gráfico, hay una tendencia a solicitar y autorizarse mayor a la que finalmente se ejecuta. En el corto plazo, esto se está trabajando en la región a través de una mesa público-privada que se llama el PTI Ovino, tiene un fondo de Corfo, y nuestra propuesta, y es un poco lo que también se está viendo en esa mesa, se están realizando en este minuto una actualización de información de mercados potenciales tanto para los cueros y la fibra de guanaco, para evaluar los modelos de negocio. Se está en una campaña también para intentar promover el consumo de productos cárnicos de guanaco, tanto en el ámbito regional como nacional. Y por otro lado, estimamos que es necesario realizar un taller participativo, obviamente con todos los actores, ámbito académico, ámbito de producción, ámbito de servicios, para definir algunos puntos que entre ellos nos parece importante, la de densidades tolerables de guanaco, cosa que no responde a una política pública, no hay normas en ese sentido, y esto significa definir rangos, es decir, cuánto de la carga animal que existe en un predio agropecuario debiera tener como límite para el caso de los grandes herbívoros silvestres, como en este caso es el guanaco, ¿ya? Es un tema, no es lineal, hay hartos estudios al respecto, la competencia no es uno a uno, pero es un tema que hay que decidirlo, ¿ya? Los modelos de cosecha, en este minuto nosotros también, al igual que el sector privado, creemos que la población que existe en la región, en el área agropecuaria, es alta, eventualmente excesiva respecto de las capacidades de carga, y en función de eso, el modelo de cosecha tiene que decir, una vez que estemos con el consenso, los primeros 2, 3 o 5 años va a tener que haber una sobrecuota de manera tal de reducir esa densidad hasta llegar al valor umbral necesario, y de ahí en adelante se obtienen y se manejan con cuotas de cosecha para mantener, obviamente, en el tiempo esas densidades. Después, otro tema que también nos parece importante es estandarizar métodos simples y de bajo costos para hacer el seguimiento de la población. Este tema, la verdad es que no solo en la región, sino que en el contexto general científico, son metodologías que están validadas, ¿ya? Y nos entregan con los rangos de incertidumbre que estadísticamente puede haber, pero lo que está claro es que es fundamental tener un seguimiento de la población bajo manejo, ¿ya? No se puede, obviamente, continuar con un manejo si es que no se va haciendo el seguimiento de esa especie. Revisar normas vigentes, ¿cierto?, en procura de agilizar los trámites y las solicitudes de cuota y comercio, y cómo resolver el conflicto entre el potencial de la cuota, los interesados, las capacidades de cosecha, que es lo que ya habíamos comentado. Eso es en materia de guanaco. No sé si hay alguna inquietud adicional. A mí me gustaría saber la forma de caza del guanaco para poderlo llevar a las plantas faenadoras. Los industriales que han trabajado trabajan primero con un equipo de campo que establecen un faenamiento primario, ¿ya? Y el campamento, digamos, con este faenamiento primario, significa que hay un equipo de cazadores con armas de caza mayor, de 6 milímetros, ¿cierto?, de ese orden, y está compuesto por 2 personas normalmente, ¿ya?
el cazador va equipado con una camioneta. Los animales que se van cazando, el 95% de todos los animales reciben impacto en la cabeza, ¿ya? Eso significa que desde el punto de vista de bienestar animal es una muerte instantánea. Igual les hacen una sangría, pero la verdad es que es lo que se hace ahí en campo, pero son animales de caza, no es un animal de abasto doméstico. Y esos animales que se cazan en el vehículo, antes de 2 horas, son trasladados hasta el punto de faenamiento primario, donde los animales son elevados, hay una suerte de contenedores equipados ahí con líneas, con rieles, y colgados se procede a la evisceración completa, la inspección sanitaria de las vísceras rojas y verdes. No se desolla, el animal queda con la piel para precisamente no contaminar la canal, y una vez, obviamente corte de extremidades, cabeza, como se hace en todos los faenamientos, y una vez que se completa la carga, que son un contenedor de 20 o 40 pies, se trasladan en camión frigorífico hacia Puerto Natales, donde están las plantas de faenamiento industrial, ¿ya? Y ahí obviamente hacen un faenamiento con desposte, y la exportación es de pulpa de carne sin hueso. Esa es hay informes al respecto y se los podemos compartir sin ninguna duda. Y en materias de perro, como señaló el Ceremi, es un tema que en la región ha ido creciendo en el tiempo, y lo tenemos, si bien uno tiende a concentrarse en el ámbito de sus competencias, que efectivamente como SAC tenemos competencias específicas derivadas de la ley y el reglamento de caza, desde el punto de vista del análisis, uno necesita que haya una armonía, un complemento entre las normativas que son aplicables en el área urbana y en el área rural, ¿ya? Hoy día somos testigos que se están haciendo esfuerzos, la ley de tenencia responsable está haciendo lo suyo, creemos que efectivamente está aportando para la solución del problema, pero de todas maneras es insuficiente, ¿ya? Y lo vamos a mostrar un poco en la mirada de nuestro análisis. La síntesis: los perros bravíos o salvajes en Magallanes carecen de regulación. Ese es el primer punto. Constituyen una categoría cierta de animales que están presentes en el área agropecuaria, ¿ya? Están ejerciendo impactos negativos sobre el ganado, sobre la fauna silvestre y el bienestar animal, y constituyen una amenaza cierta a la seguridad de las personas, ¿ya? Hemos tenido distintas denuncias en bienes nacionales y otros que en las caminatas de los senderos peatonales en áreas primitivas han tenido encuentros con perros, entre otras partes en Isla Navarino, en fin. Adicionalmente, a los perros de comportamiento estrictamente bravío salvaje, que es aquel animal que vive independientemente del hombre y no se acerca y no está subsidiado en su alimentación por el hombre, hay una categoría intermedia que son perros que están asociados a la ciudad, área urbana o la perirural, y que están teniendo un comportamiento mixto. Ese animal que come en el plato, pero que también sale, normalmente lo hacen en conjunto con otro par de animales, se internan en el área rural y efectivamente cazan no solo con fines de alimentación, sino que como una actividad, como un comportamiento, no es recreativa la palabra, pero como parte de la conducta viciada que tiene, y está generando este impacto que estamos comentando, ¿ya? El SAC hoy no tiene facultades legales aplicables a la regulación de las poblaciones de perros en el medio rural, tampoco urbano y tampoco su interfaz. Aquí hay un vacío legal y es necesario que exista esta armonía que estábamos conversando entre los temas que norman el punto en la ciudad y en el campo. Básicamente las normas competentes a nosotros son con Código Civil en lo general, la ley de caza y su reglamento en forma particular, no obstante que, les digo, los perros no tienen representación en esas dos normativas, y lo que sí,
tenemos un procedimiento interno de atención de denuncias de los privados que en cuanto tienen eventos de este tipo, a través de todas nuestras oficinas provinciales dejan su constancia, nuestro personal va, constata la veracidad y eso significa obviamente discriminar el agente causal y verificar la cantidad de las denuncias que se están haciendo. La ley de tenencia responsable, les comentaba, esa no tenemos nosotros competencia en ese punto. En un contexto general, el perro claramente es un animal, ¿cierto?, que desciende del lobo gris. Ahí hay 19 subespecies. El perro es una de ellas. Es un animal genéticamente muy cercano al lobo. Tienen sobre el 99% del ADN mitocondrial compartido, ¿ya? De manera tal que ese es el primer elemento que nos entrega una respuesta. El Código Civil y la Ley de Caza son igualmente armónicos en la definición y en qué entienden por un animal bravío o salvaje. Obviamente son animales libres, independientes del hombre, ¿ya? Y posteriormente, avanzando en estas normativas, además de definir lo que es un animal bravío o salvaje, entrega dos definiciones que tienen implicancias en su aplicación. Lo que es un animal doméstico y lo que es un animal domesticado. Animal doméstico es aquel animal que es 100% dependiente del hombre y si es que no está al amparo del hombre, ese animal no sobrevive, ¿ya? Esa especie. A diferencia del animal domesticado, que es aquel que, proviniendo, ¿verdad?, de una condición de un animal bravío, está al amparo del hombre, crece en función de él, pero que conserva la capacidad para retornar a su condición de independiente, ¿ya? Y en ese contexto, el perro no podemos dejar de considerarlo como un animal domesticado en cuanto es capaz de volver a su condición de animal bravío o salvaje. El reglamento de la ley de caza, aquí es importante identificar tres artículos en particular. El artículo 4, el 5 y el 6. El 4 nos dice, y está la nómina, de todas las especies en el país que son protegidas, que no se pueden cazar, que tienen funciones ecológicas para la mantención de los equilibrios, ¿verdad?, y que en términos generales son relativamente escasas, ¿ya? No se pueden cazar ninguna de ellas. El artículo 5 indica cuáles son las especies que pueden ser objeto de caza y que están reguladas en términos de cuántos ejemplares se pueden cazar por jornada y por cazador, en qué áreas geográficas de Chile, y en ese sentido, y por la temporada también, ¿ya? Esos son los del... Y en el artículo 6 están identificados, individualizados todas las especies que pueden ser, que son declaradas perjudiciales o dañinas, ¿ya? Normalmente todas ellas son especies introducidas que no forman parte de la especie de la fauna nativa, y en ninguna de esos tres artículos tenemos a los animales bravíos o salvajes domésticos. Ni el perro, ni los gatos, ni los cerdos, ni los bovinos, ni los equinos están contemplados en la ley de caza, ¿ya? Sin perjuicio de lo cual, como lo hemos dicho, es una categoría de animal que está presente en el área agropecuaria y que legalmente no tiene regulación. Estas son las especies de fauna declaradas dañinas, y en un esfuerzo que el Ministerio de Agricultura hizo, se intentó efectivamente legislar en ese sentido, incorporando a las jaurías de perros asilvestrados, bravíos salvajes, en el artículo 6 con el objeto de llenar este vacío legal que estaba. Eso se intentó después de un largo proceso, estuvo publicado en el 31 de enero del año 2015 y posteriormente, el 25 de marzo del mismo año, se hizo una modificación de dicho reglamento donde se retiró justamente ese agregado que se había implementado, ¿ya? Hoy estamos en la situación igual que origen, ¿sí? No, es reglamento, es modificación del reglamento. Sí, claro, sí. Es una... Ahora, naturalmente, conocemos las razones principales que motivaron el retiro de esta. Naturalmente que una nueva modificación debiera recoger mejoras de manera tal de recoger el fondo, que es tener una regulación en la materia para que no existan los vacíos que hoy están,
y se corrijan en la medida de lo posible las otras opciones. Y en eso sabemos que no ha estado exento de problemas, en particular nuestra región. Cuando se estaba en proceso la modificación del reglamento, nuestras oficinas recibieron 2 bombas Molotov, digamos, en oposición franca a la modificación del reglamento que se estaba en proceso, ¿ya? Entonces ahí hay un tema para manejarlo. Las evidencias, como el Ceremi comentó, en Magallanes en particular es un tema muy regular. La prensa nos entrega en forma cotidiana no solo titulares, imágenes, hay denuncias de parte de los afectados hacia los organismos públicos precisamente por no estar ejerciendo, obviamente en el concepto del afectado, las funciones correspondientes. Más imágenes, ámbito de salud pública nuevamente, y de atidosis. Hay varias zoonosis relacionadas con esto, del orden de 3 mordidas al día están llegando y siendo denunciadas en los servicios de salud en Magallanes. En el ámbito de la conservación de vida silvestre, igualmente, además de los titulares, son temas que uno que está en el sistema los conoce. Acá también una declaración del colega doctor Cristian Bonasic, que también ha estado tratando de, por la vía de la academia, evidenciar y mostrar que este no es un capricho, sino que es un problema real, no solo de Magallanes, está afectando a muchas regiones. Lo que comentaba el Ceremi, una de las colonias de pingüinos en el continente, era una colonia relativamente pequeña, pero producto de los perros asilvestrados, prácticamente está en condición extinta. Humedales en el área cercana a Puerto Natales son testigos de escenas como esta, ¿ya? En bienestar animal es frecuente encontrar jaurías con peleas de este tipo en plena ciudad. La situación de los cormoranes en la costa, que es un espectáculo muy poco presentable, pero que también está diariamente vista. Nuestros clientes, los productores ganaderos, nos reclaman y nos presentan las denuncias, y con frustración también. Este es un tema, en nuestro caso, de todos los días. Y este es el sistema de denuncias, como les digo, es un sistema formal, está estructurado, tiene un protocolo, tenemos estadísticas que se van acumulando al respecto. En este periodo, desde el 12 al 17, 71 ataques con 2.300 animales, desagregados por provincias. En el 80% de los casos, el agente causal es el perro. Y las categorías principales afectadas son los ovinos. Ahí está. Muchas gracias. En nuestra visita a Magallanes, y particularmente estamos muy preocupados por la situación que generan esta verdadera jauría de perros. Y por eso yo preguntaba si se requiere un cambio legal o basta un cambio reglamentario, porque en caso reglamentario incluso sería más fácil, porque bastaría que el gobierno dictara la modificación correspondiente. Pero lo cierto es que hay una situación de peligro que se produce para las personas en zonas urbanas, zonas semirurales, y también para la producción de distintas especies por cómo se comportan estos animales salvajes. Así que queremos plantearle al gobierno esta preocupación, que si pudiera ser una prioridad para efectos de realizar la modificación correspondiente, y a ver si en marzo pudieran dar una respuesta ante este requerimiento. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con el representante de la Corporación para la Difusión del Conocimiento Útil y la Innovación, doctor Jorge Guzmán. Una más allá. La sesión está convocada hasta las 2 de la tarde, entonces vamos a pedir que se pudieran acelerar el plazo, porque después viene una exposición. La CONAF no va a hacer exposición adicional, sí, también ya, va a ser una exposición de la CONAF, y además queremos escuchar la intervención del alcalde de Torres de Paine. Sí, gracias, senador.
Soy el doctor Jorge Guzmán de la Corporación Magallanes. Somos una institución de interés público con asiento en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y también muy importante de la Antártica chilena. Nosotros somos un grupo de profesionales nucleados al amparo de la Ley 20.500 sobre asociación y participación en la gestión pública, y desde esa condición, desde hace ya casi un año, mantenemos un diálogo con el sector productivo, con la Asociación de Ganaderos de Magallanes, con la Agrupación de Ganaderos de Torre del Paine, a los cuales usted tuvo la oportunidad de escuchar en su visita del mes anterior. Y la presentación mía refiere precisamente una respuesta, una propuesta a empatizar, mirado el problema que ya expuso nuestro Ceremi y el director del SAC, mirado el problema desde la ciencia aplicada y el interés de un sector productivo que tiene una relación íntima con el ethos de Magallanes y Antártica chilena. Es decir, esta es una industria que está íntimamente ligada o es parte del ADN de nuestra región. Nosotros somos, como digo, una asociación de interés público, y para los efectos de nuestra propuesta, que es un censo y un monitoreo satelital de súper alta resolución de guanacos australes, para diferenciarlo del guanaco del norte, que tiene una condición a la luz de la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la aplicación de la Convención CITES, es distinta o debería ser distinta, y también una propuesta de cartografía digital de súper alta resolución de la cantidad y del valor nutricional de la cubierta vegetal de la región, que es un tema para el día a día del sector ganadero. Para efectos de esta propuesta, nosotros nos hemos asociado a Digital Globe, que es el principal proveedor de imágenes satelitales en el mundo. Sus principales socios o clientes son, por ejemplo, NASA y NOAA en los Estados Unidos, y en nuestro país el Instituto Geográfico Militar, y la empresa de servicios satelitales española Argongra, que tiene también una experiencia muy grande en el mercado latinoamericano. Yo quiero partir, si usted me permite, senador, con una reflexión del historiador francés Marc Bloch, que escribió un libro que es la esencia del estudio de la historia en el siglo XX, que dice que la ciencia nos parecerá siempre de alguna manera incompleta si antes o después no nos ayuda a vivir mejor. Y en este caso nuestra propuesta tiene que ver precisamente con eso, una aplicación científica de última generación para la mejor calidad de vida en nuestra región. El diagnóstico del cual nosotros partimos es el que de alguna manera ya expuso nuestro colega del SAC. La población estimada de guanacos, al menos hasta el 2017, vi que el director del SAC presentó unos datos ligeramente superiores, oscila entre 240.000 y 303.000, al menos guanacos, perdón, en la región agrícola de la región, de Magallanes, perdón. Es decir, estamos en presencia de una fluctuación de 63.000 guanacos entre la estimación mínima y la estimación máxima. En esta estimación, mirado el asunto desde el punto de vista del productor, no hay una precisión sobre la dinámica poblacional a nivel de la comuna, porque el SAC gestiona el uso o el manejo del guanaco a nivel de la comuna, y por supuesto que tampoco hay una estimación a nivel del predio. No hay precisión acerca de los movimientos diarios y las migraciones estacionales de las tropas, ni su impacto sobre el alimento disponible. Y desde el punto de vista del productor, como digo, si consideramos que un guanaco consume más o menos 2,5 kilos de pasto al día, estamos en presencia de una especie silvestre protegida que dispone solamente el rango de incertidumbre, no toda la población total, estamos hablando de 157 toneladas de pasto al día, es decir, 57.487 toneladas de pasto al año. Esto es solamente la diferencia entre la estimación mínima y la estimación máxima. Desde el punto de vista del productor, nuevamente, esto es sumamente preocupante. Y mientras tanto, lo que nosotros estamos viendo con la industria es que en los últimos años se está produciendo una declinación sostenida del número de corderos y ovejas faenados. Estos son cifras del Ministerio de Agricultura, solamente para el quinquenio 2010-2015, y si ustedes hacen los números allí se van a dar cuenta que estamos en presencia de una disminución de más o menos el 30%.
También parece conveniente traer a colación una serie de consideraciones de un informe de la Academia Chilena de Ciencias Agrarias. Desde el punto de vista de los productores, sí. Voy a tratar de explicarlo enseguida. Hay una carencia de estudios para que a nivel del productor, sobre todo a nivel del predio, se esté en condiciones de tomar buenas decisiones para la sostenibilidad de la empresa, del emprendimiento y del sector en definitiva, y que esta ausencia de estudios de clima y de suelo, en definitiva estudios aplicados, son muy escasos para los ecosistemas, los cuales sería conveniente, dicen los productores, poder mapearlos, si usted me permite, en detalle. Las conclusiones preliminares a las que nosotros hemos llegado en nuestro diálogo con los productores es que estamos claros, y como explicó también el SAC, la especie ha aumentado considerablemente a partir de la década del 70 a propósito de una muy exitosa política de conservación, y que en paralelo nosotros estamos en presencia, de acuerdo a las cifras del propio Ministerio de Agricultura, de una declinación progresiva del número de cabezas de ganado ovino que son faenadas anualmente. Desde este punto de vista, entonces, la constatación obvia es que no hay consenso en Magallanes entre el regulador y el productor respecto de las poblaciones totales y locales de guanaco, que han hecho algunos investigadores de universidades muy respetables, por supuesto, y algunos servicios, y las observaciones de los productores a nivel del predio. Y que por lo mismo todo indica que es conveniente construir un consenso entre el regulador y el sector ganadero sobre el número y la distribución de las tropas de guanaco que a nivel del predio, pueden ser un problema grave en tiempo real. Atendido el progresivo deterioro de las praderas y citando a la Academia Chilena de las Ciencias Agrarias, parece entonces fundamental que lo antes posible nos pongamos de acuerdo respecto de cuál es la carga por hectárea de un guanaco versus una oveja o un bovino. Y desde este punto de vista nos parece que es conveniente analizar la construcción de una línea de base para construir lo que nosotros llamamos un balance triple, un triple balance entre la conservación de la especie silvestre, la conservación de los ecosistemas, incluidos los ecosistemas protegidos como los del Nothofagus, y la sostenibilidad, por cierto, del sector productivo. A nosotros nos parece que sin esta línea de base no va a haber consenso ni ninguna posibilidad de planificar a mediano y a largo plazo el uso sostenible de la especie para la producción de carne, cueros y fibra. Y para hacerme cargo de una pregunta que hizo usted recién, senador, a nosotros nos parece, y en eso compartimos el criterio de los productores, lo que nos falta aquí es una política de manejo y de conservación de largo plazo que le permita al productor planificar su negocio, planificar sus compromisos comerciales, planificar sus faenas. La propuesta de Magallanes, a partir del diálogo con Azogama y la agrupación de ganaderos Torre del Paine, está orientada a contribuir a políticas y medidas de conservación de mediano y largo plazo, como digo, por parte de los organismos del Estado que son responsables, y también contribuir con información útil a la toma de decisiones a nivel local y a nivel del predio. Esto porque, como decía al comienzo, el sector ganadero es parte del etos de la identidad de nuestra región. La propuesta nuestra para una línea de base tiene 4 componentes. Primero, un censo satelital de súper alta resolución de las poblaciones de guanaco con un piloto radicado en la comuna de Torre del Paine para, y esto es muy importante, lo quiero subrayar, validar una herramienta, la herramienta del censo satelital, para que ojalá en el futuro los servicios responsables también la utilicen. El monitoreo satelital por 3 años que proponemos de una muestra representativa de guanaco, lo voy a explicar enseguida. Una cartografía satelital de la cantidad y la calidad de la cubierta vegetal para determinar las áreas y los tipos de competencia entre la especie silvestre, el guanaco y el ganado doméstico. Es decir, queremos georreferenciar y caracterizar el conflicto entre el guanaco y la oveja. Y a partir de esta herramienta construir un informe de lineamiento de gestión para una política de conservación y de manejo del guanaco consensuada para, entre todos, impulsar la transformación del guanaco de un problema a un recurso natural renovable. Respecto al censo satelital, se trataría del primer censo satelital de vida salvaje.
de súper alta resolución, espacial, 31 centímetros por píxel. Esta es una fotografía que yo voy a explicar enseguida, está tomada el año 2008 con un satélite que ya dejó de funcionar, que se llama el GeoEye-1. La resolución radiométrica es sobre 256 valores, la resolución temporal 3 años, la resolución espectral, todas las bandas que existen disponibles, en el satélite de mayor resolución disponible en el mercado. El satélite, como digo, es el WorldView 3 de Digital Globe. Es probable que usemos también el WorldView 4, que va a entrar en servicio recién en febrero del próximo año. Y con esta información vamos a producir mosaicos para contar los guanacos uno por uno a través de un procedimiento que se llama clasificación supervisada. Es un equipo con un equipo de 16 especialistas conformado por la gente de Magallanes, Digital Globe y la empresa española Argongra. Como explico, esta es una imagen de hace 10 años. Esos son animales en una pradera africana. Aquí en el recuadro inferior derecho ven la escala, son 50 metros. Arriba está marcado un vehículo y se puede ver que la tecnología satelital sí sirve para contar cérvidos sobre la superficie. Esta es una foto, simplemente para ilustrar lo que hace el WorldView 3. Es una foto de hace 3 años. Ahí ustedes pueden ver en escala distintos tipos de aviones. Esto es un show aéreo en Dubái. E incluso, si se fijan, se alcanzan a ver las personas paradas sobre la pista. Este es el satélite que vamos a usar. Este es un bosque en Estados Unidos, en otoño. Así se ve con el WorldView 3. Si ustedes lo siguen agrandando, van a llegar casi hasta el follaje. La idea es que apliquemos esta herramienta para la comuna de Torres del Paine, que son, si el alcalde no me corrige, son 6.630 kilómetros cuadrados más o menos, para los cuales tenemos que construir un mosaico con fotos de 5 por 5 kilómetros, resolución en pancromático 31 centímetros por píxel, y en paralelo implementar un monitoreo satelital de 36 animales con un collar que es el segundo acá de la derecha, equipado con un transmisor que emite 6 pulsos diarios y que al final de 3 años nos permitiría tener más de 236.000 georreferencias para aproximarnos al movimiento diario y al movimiento estacional del guanaco en el periodo de estudio. Se nos ha criticado en el PTO ovino que esta no es una herramienta que pueda ser utilizada. La verdad es que ya se ha utilizado en Escandinavia, se ha utilizado en Canadá y en Estados Unidos, e inclusive colegas del British Antarctic Survey, yo antes pertenecía al Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge, la usaron para contar pingüinos en la Antártica, pingüinos emperador. Y en términos de monitoreo hay varios ejercicios de aves pelágicas en el Océano Austral, de modo que esta es una tecnología y una herramienta que está validada a nivel mundial. Ahora, si hay investigadores chilenos que no lo quieren reconocer, en realidad no es un problema al que nosotros los podamos ayudar. Pero así se ve la región de Magallanes y Antártica chilena, la parte sudamericana, un día despejado, tomado por un satélite de muy baja resolución, que es el Sentinel-2 de la Organización Espacial Europea, el 22 de octubre del año pasado. Entre el 17 y el 22 de octubre la región estuvo completamente despejada, incluso el día en que se produjo el accidente en la planta Cuyen en Tierra del Fuego. Así que si alguien quiere ver cuál fue la verdad del derrame, se puede ver utilizando incluso esta herramienta de tan baja resolución. En el caso de la cubierta vegetal, la idea es precisamente hacer ese mismo mapa, pero con un detalle submétrico, probablemente a nivel de 46 centímetros por píxel, y la idea es que esta sea una herramienta que esté disponible para los servicios y para los productores vía Internet. Los principales resultados esperados, bueno, contar los guanacos uno por uno, en 4 conteos sucesivos, año 1 antes de la reproducción, año 2 después de la reproducción, año 2 antes y después de la reproducción, para tener una indicación y poder comparar esto con las cifras históricas que se han obtenido con métodos distintos, es decir, con prismáticos. Nos interesa establecer el número de guanacos a nivel de la comuna y a nivel de los predios, el número de ejemplares según el ecosistema y también una aproximación al número y al tamaño promedio de las tropas, una cartografía de la distribución de los movimientos diarios y las migraciones estación por estación, una cartografía de la cantidad y el valor nutricional, es decir, de la cantidad de nutrientes que tiene cada productor en su predio para saber cuántos animales
le alcanza a mantener y cuál es la competencia también del guanaco en relación con el alimento disponible. Y, por supuesto, una identificación y una caracterización de las áreas de competencia entre el guanaco protegido y el ganado doméstico. Otros objetivos a terminar durante el ejercicio del monitoreo y del censo. El producto final, reitero, son lineamientos de base con la idea de contribuir de la manera más empática posible a transformar al guanaco del problema que es a un recurso renovable para la producción de carnes, pieles y fibra. Yo aprovecho de comentar que nosotros como Magallania ya tenemos un acuerdo con una empresa española que es la principal proveedora de tapices para el grupo Volkswagen. Hemos enviado algunos cueros de guanaco a Europa para que se le hagan las pruebas para ver si este producto puede ser usado en automóviles. Nos interesa también, y en eso respondo un comentario que me hizo usted, senador, cuando estábamos en el PAINE, para ver si, sobre todo lo que tiene que ver con la cubierta vegetal, pudiera ser también aplicable a otras regiones de nuestro país. Yo esta mañana me reuní con el secretario general de la SNA, Juan Pablo Mate, que entiendo que se va a reunir esta tarde con el ministro de Agricultura, y Juan Pablo estaba completamente de acuerdo que esta es una herramienta que hay que interesante de observar para ver si podemos ocuparla también en otros lugares de Chile. Respecto al financiamiento, sumamente breve, nosotros estamos apelando a la cooperación internacional y aquí hay un representante de nuestro Ministerio de Ciencia. El sector privado está dispuesto a aportar a este ejercicio para que sea también el sector privado el que se involucra en la solución y por supuesto que estamos abiertos a otros aportes. Eso es. Tengo una duda en la siguiente, porque yo le preguntaba si había una relación directa entre cómo afectaba, podríamos decir, el alimento disponible, el guanaco, respecto a otras especies, que se traduciría en la disminución de la producción de ganado en Magallanes. Así es. Sí, pero lo que usted está planteando es hacer un estudio a propósito de este... O sea, las conclusiones no son ya lo suficientemente claras como para que se requiera el estudio adicional, o el estudio sería para optimizar... Este es un estudio, primero que nada, de una resolución que no existe todavía. Este es una resolución. Hay un ejercicio de cubierta vegetal, pero muy general, que ya tiene 20 años y más. El productor estima que es necesario rehacer ese ejercicio, pero a un nivel con una resolución que le sirva a él a nivel del predio. Es decir, él quiere saber cuánto pasto, cuántas nutrientes tiene en relación a su plantel de ovejas, para planificar su año agrícola, si usted quiere. Eso es lo que está buscando y quiere hacerlo con una herramienta tecnológica que le permita estar de acuerdo con el regulador. La idea nuestra, ofreciendo este tipo de estudios, es contribuir al diálogo entre el regulador y el productor, porque en este minuto, y usted lo vio en el PAINE, hay una especie de diálogo de sordo, y eso es muy caro, es muy ineficiente para la región. Entonces, la respuesta nuestra, la propuesta de censo, de monitoreo y de cubierta, del mapa digital de la cubierta vegetal, es la respuesta que nosotros hemos encontrado a propósito de las consultas y las dudas de los productores. Eso es. Y la idea de que esto se haga con herramientas tecnológicas de última generación es precisamente a contribuir a que el diálogo entre el productor y el regulador esté ordenado, digamos. Estamos usando la misma herramienta, porque el productor, sobre todo a nivel del predio, desconfía de los datos y usted lo vio, de los datos y las cifras que tienen los servicios. Y eso, la verdad es que es completamente innecesario, porque si somos capaces de aplicar esta herramienta que ya se ha usado en otros países, yo creo que estaríamos contribuyendo de una manera que es mensurable a la solución de un problema y, sobre todo, senador, a pensar el guanaco a mediano y largo plazo. Lo que le interesa al productor es tener una herramienta que le permita no solamente estar de acuerdo con el regulador, sino también planificar su negocio. Porque hoy día, este año pueden ser 5.000 guanacos, pero el próximo año pueden ser 3.000. Y el año siguiente pueden ser 2.000 y el año siguiente pueden ser 7.000. Pero si yo tengo un compromiso de X kilotoneladas de carne y resulta que la cuota del SAC, al menos en mi comuna, es menor, eso es lo que al productor le preocupa. Al menos eso es lo que nosotros hemos recogido. Yo no soy productor, pero es lo que me han dicho a mí los productores.
se han agotado los tiempos porque tenemos que terminar a las 2:15. La sesión está citada hasta las 12, que va a haber prórroga hasta las 12:15. Una pregunta por su intermedio al doctor Guzmán. ¿Existe alguna experiencia exitosa en algún lugar del mundo en el cual con estas herramientas satelitales se hayan logrado hacer censos vegetales o animales? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el costo de ese censo? Sí, nosotros para el modelo que vamos a usar hemos tenido un diálogo bien intenso con los colegas del Instituto Polar de la Universidad de Cambridge, de la cual yo soy ex funcionario, ex investigador, y en la Universidad de Tromsø en Noruega, porque esta es una herramienta que se usó precisamente para contar renos, por la importancia que el reno tiene para las comunidades indígenas, y es una herramienta que también se ha usado, entiendo, en la Columbia Británica para contar también renos, pero de una subespecie que está en conflicto con el lobo, y a partir de allí el regulador ha ido eliminando lobos de la ecuación. En relación al uso como en cartografía, lo conozco en la aplicación de catástrofes. Es básicamente la misma aplicación que se usa, por ejemplo, en caso de huracanes en Estados Unidos, lo usa la NOAA para saber qué estaciones del metro tiene que cerrar, o cuánto en Londres. Es el mismo concepto, se usa para manejar los aeropuertos en caso de tormentas de verano. Entonces, en vez de mapear riesgos, aquí vamos a mapear vegetación, materia seca, mata negra, lo que sea. Hay que definirlo en el algoritmo y a partir de allí se le pregunta al modelo. Eso es una aplicación muy simple. La idea también de trabajar con esta empresa española es que todos los resultados, todos los parámetros que haya que explicarle al usuario estén en castellano y no en inglés. Gracias, presidente. En honor al tiempo, la próxima, por favor. Vamos a hacer lo más rápido posible. Tenemos 5 puntos que considerar, que básicamente tiene que ver con un portafolio de inversiones para el parque, ampliación de la temporada invernal, de manera tal de poder hacer eco a la demanda sostenida y creciente que tenemos los últimos 12 años, y también previsión del gasto de Parque Nacional Torres del Paine, y finalmente unas consideraciones finales donde hacemos una propuesta. Ahí tenemos un mapa actual con los circuitos, los 11 circuitos de montaña que tenemos dentro de lo que es el Parque Torres del Paine. Y aquí tenemos una evolución de los últimos 12 años respecto de la visitación, las estadísticas del Parque Nacional Torres del Paine del 2007 al 2018, donde claramente muestra una tendencia. La línea superior, la verde, es la sumatoria tanto de las visitaciones nacionales y extranjeras, y estamos bordeando las 290.000 digamos, visitas, lo que es congruente con la visitación que tenemos anual a nivel nacional. Estamos bordeando los 3.300.000 personas en la temporada, digamos, 2018, en la sumatoria de los 84 parques y reservas que tienen visitación. Dentro de esto, Parque Nacional Torres del Paine, toda la implicancia económica que tiene para la región de Magallanes y la Antártica chilena, para nosotros es muy importante el poder contribuir en lo que ello significa. Nosotros hemos planteado una serie de proyectos en un convenio de programación con el gobierno regional, nos hemos reunido con la intendenta, nos hemos reunido con el consejo regional, también esto fue presentado al presidente de la República, y tenemos una serie de proyectos que en la sumatoria de los 3 años, 2019, 2020 y 2021, suman del orden de 10.200 millones, que permite, digamos, poder, en términos de infraestructura, poder complementar y estar a la altura del nivel de visitación que hoy día tenemos. Pero además de esto, presidente, nosotros también tenemos una serie de 7 proyectos que nosotros señalamos su oportunidad en la sesión que tuvimos en el Parque Nacional Torres del Paine, que quisiéramos compartir también con el sector privado. Y en ese sentido, yo le voy a pedir a Richard que haga, digamos, a continuación, lo que es la proyección del gasto y ampliación de temporada del parque. Buenas tardes, presidente, senador.
Bueno, uno de los segundos puntos importantes del cual se discutió en la sesión en Torre del Paine era justamente cómo proyectábamos el trabajo en nuestro guardaparque y la ampliación de la temporada alta. Hay, por parte de la Asociación de Hoteleros justamente la necesidad, y se ha visto en algunas solicitudes en años anteriores, de cómo ir mejorando la participación y presencia institucional en todo el ámbito del Parque Nacional Torre del Paine. Actualmente, como pueden ver en la gráfica, tenemos una proyección de 45 guardaparques en total en la temporada de invierno. La proyección, de acuerdo a los análisis que realizamos en conjunto con la Oficina Regional y el Parque Nacional Torre del Paine, es que podríamos proyectar esto con un requisito mínimo de guardaparques, tanto personal permanente como transitorio, de 93 en temporada de invierno y llegar a 150 en la temporada alta, que es pleno verano. Ahora, ¿qué significa esto? Que estaríamos ampliando no solamente en horario. Actualmente funciona el parque con personal trabajando hasta las 8 de la noche, estaríamos ampliando hasta las 22 horas, sino también en lo que respecta a la ampliación de la temporalidad de verano, en lo que es periodo de mayo al periodo de septiembre. Esto no significa, la Corporación Nacional Forestal, una inversión de 430 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Esos 430 millones de pesos no los tiene la Corporación Nacional Forestal en la asignación presupuestaria de este año, y lo que si se implementa esto va en desmedro directamente lo que es el funcionamiento de operación del resto de las áreas silvestres protegidas. Por eso más adelante vamos a ver un poco la gráfica. Respecto a los ingresos que genera el Parque Nacional Torre del Paine y sus gastos en el año 2018, es una relación 1:3. Un tercio de los ingresos que genera el Parque Nacional Torre del Paine se reinvierten en el mismo parque. Ahora, si sumamos todo lo que son el gasto que realizan las otras gerencias, como incendio forestal, manejo forestal, esto podría llegar a un 50% directamente a inversión. Pero ahí vemos al menos que desde el año 2016-2018 el gasto realmente es 31-32% de lo que genera el Parque Nacional Torre del Paine. Ahora bien, revisando todas las cifras, viendo las posibilidades de poder incrementar los gastos en Torre del Paine, hemos tirado algunas líneas y trabajado en la gerencia de finanzas y administración en base a poder aumentar este 32% y llegar en el mediano plazo a un 40-45% de inversión respecto a los ingresos que genera el parque. Esto lo vamos a ver en forma gráfica. ¿Qué significa? Esto en un periodo de 4 a 5 años. ¿Qué nos resuelve esto? Tener directamente una seguridad con cuál es el presupuesto que va a contar el Parque Nacional Torre del Paine en el mediano y largo plazo. Comprometer en el CORE una solicitud que nos hizo tanto la señora Intendenta de Magallanes como del mismo CORE, en el sentido de tener un convenio de programación, saber directamente cuál es el aporte de la Corporación Nacional Forestal en términos del plan de inversión que presentó nuestro director ejecutivo, habilitar el parque todo el año y no solamente en temporada alta, y por último incentivar a la misma generación de ingresos por parte del Parque Nacional Torre del Paine en base al turismo sustentable y trabajado directamente con todas las empresas, tanto concesionarios como las que prestan servicios al interior del parque. Tenemos una proyección de los recursos. Aquí está claramente, se ve cómo las cuatro, la gráfica, los 4 escenarios van incrementando el presupuesto en el parque. Aquí solamente tenemos una consideración en base a que, si bien el incremento de la visitación es alrededor del día el 14% anual en el Parque Nacional Torre del Paine, se requiere un reajuste de tarifa, el cual no se realiza desde el año 2015. Esto lo hemos abordado con la subsecretaria de Turismo. Ella nos está apoyando directamente en realizar el presente año un aviso. Esto se tiene que indicar al menos a través de prensa con 6 meses de anticipación antes de ejecutar la actividad. Y por ende el monto importante de ingresos propios que genera esto sería para el año 2020, no necesariamente para el año 2019. Así que ahí tendremos que ver de qué forma ir solucionando. Además del incremento de tarifa, estaríamos en este caso lo que es el reajuste, el incremento de la visitación de un 10%, incorporando una nueva modalidad que serían las personas que ingresan por más de 3 días dentro del Parque Nacional, también con una tarifa especial, más conveniente tanto para el visitante como para la Corporación Nacional Forestal. En base a eso, aquí hay 2 temas directamente que fue un poco el foco de trabajo que realizamos posterior a la sesión de Torres del Paine, que es justamente ver de qué forma se va incrementando también el aporte fiscal, no necesariamente o que vaya en la misma línea de los ingresos propios que genera el parque,
debido a que actualmente el subtítulo 21, que corresponde a los sueldos de la dotación de guardaparques, no se financia completamente y es justamente el aporte de los ingresos propios lo que hace que se financie ese subtítulo, que es bastante importante porque tiene relación con toda la dotación personal de la unidad. Un aumento del presupuesto del programa 04. ¿En qué sentido? Tenemos dos posibilidades de ir fomentando o ir financiando directamente actividades tanto de operación como de conservación. Uno, que se aumente a través de un suplemento el aporte fiscal, y la otra, que se aumenten los ingresos propios a través del reajuste de tarifas y aumento de concesiones. Son las dos opciones que tenemos importantes, pero ambas situaciones tienen que ir con una conversación con la Dirección de Presupuesto en base a que se nos autorice justamente el aumento del gasto. Si eso no ocurre, los ingresos que se generen tanto por reajuste o por concesiones van directamente a las arcas fiscales y ahí no notamos o no se implementa ninguna mejora en el parque ni en el resto de las unidades del ENASPE. Como hablábamos, se requiere una autorización de aumento del gasto por parte de la Dirección de Presupuesto. Estas conversaciones estamos planteando un trabajo, un proyecto de aumento. Esto sería presentado a la Dirección de Presupuesto los primeros días de marzo. Ya estamos al menos generando los modelos y ver de qué forma aumentamos del 32% de actual inversión en el parque al 40-45%, dependiendo obviamente de cuáles son las conversaciones que tenemos con la Dirección de Presupuesto, y esto obviamente va en respuesta también, como lo mencioné anteriormente, al portafolio de inversiones, que es la contraparte y la inversión que realiza la Corporación Nacional Forestal, el Ministerio de Agricultura, en el marco de los proyectos de financiamiento que se solicitan a través del FNDR. Muchas gracias. ¿Es una decisión que requiere de la concurrencia de la IPRED o del Ministerio de Hacienda, o va a estar la decisión de parte del Ministerio de Agricultura? Es una decisión del Ministerio de Agricultura, pero no es decisión del Ministerio de Agricultura dónde queden esos fondos. Normalmente pasan a las arcas del Estado. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que permitiesen, digamos, quedar para mejorar la infraestructura del parque. Infraestructura y también equipos humanos. Requeriría igual la decisión de la Dirección de Presupuesto después devolver los fondos. Aprovechamos, como está representando el ministro, bueno, esto lo vamos a hablar directamente con el ministro de Agricultura, pero efectivamente como el desafío es que no se concentre solo en verano las visitas y poder aumentar las visitas en invierno. Además, eso permite que el parque se mantenga en mejores condiciones, poder tener ingresos adicionales para que se puedan contratar el personal que se requiere para que durante todas las estaciones del año haya un número suficiente para acoger las visitas. Así que también eso lo vimos en la comisión que se realizó en el parque, y se lo vamos a plantear personalmente al ministro en la próxima sesión que tengamos. De hecho, ese fue el compromiso que adquirimos. Bueno, entonces quedaría solo el alcalde, ¿no? Alcalde, lo escuchamos, mire, nos trató también, así que lo escuchamos. Bueno, primero que nada, agradecerle, senador, agradecerle a los directores, Seremi, quienes están presentes, del GIS, el gerente, que hoy en día también nos acompaña nuevamente. La verdad que cuando se hizo la primera reunión acá, se expusieron distintas problemáticas, ¿ya? Y después, bueno, se trabajaron en Torre del Paine, pudieron conocer ustedes en terreno precisamente la realidad allá. Hoy en día, bueno, creo que quedaron algunas cosas pendientes. Un poco el tema de los ganaderos, me voy a poner por la camiseta un poco de ello. Era el tema de los guanacos, pero también con el límite del Parque Nacional Torre del Paine, donde hay un corredor natural y ellos se sienten afectados, precisamente porque hoy en día las cuotas de caza tampoco se pueden realizar en los predios. Hay un margen de 4 kilómetros, por lo tanto una estancia que está al lado no se puede cazar un guanaco dentro de su predio. Lo otro es la problemática que tenían con el puma. Hoy en día está causando daños también a las estancias aledañas al Parque Nacional Torre del Paine. Y ahí yo creo que falta un estudio serio del comportamiento del puma hoy. El último estudio que se hizo fue hace 20 o 25 años atrás, no recuerdo bien, y hoy en día claramente el puma ha cambiado su
su forma de hábitat. Hoy en día el puma se ve de día, no se ve de noche como es lo normal. Está más acostumbrado hoy en día a los turistas, por lo tanto tiene una cercanía con el ser humano que puede resultar peligrosa en el tiempo. Sale a hacer daño también de día a la estancia. El otro día me tocó ir a una estancia, Tercera Barranca particularmente, hace unos días atrás, y en los corrales porque iban a señalar los pocos corderos que le quedan, porque le había carneado cerca de 300, tiene 500 ovejas, le quedan 200. Y ahí mismo pude constatar que en la noche le fue a carnear cuatro corderos a la orilla de las casas. Entonces sí hay una problemática con respecto a esto. Hoy en día, si bien está dentro de la legislación que se permita la caza, ese trámite para ellos resulta un poco engorroso y la verdad que no tienen la facilidad de cómo poder de alguna u otra manera hacerlo más expedito. Lo otro es el tema de los perros asilvestrados. O sea, hoy en día, como veíamos allá, era inaudito que un puma se permita cazar y no así una jauría de perros que hacen mucho más daño que un zorro o que un propio puma. Pero también creo que se han tocado otros temas importantes. El presupuesto del Parque Nacional Torres del Paine. La verdad que cuando uno mira el Parque Nacional, esta octava maravilla que tenemos, y cuando año a año me toca vivir que no se tienen los recursos suficientes para que empiece a operar en la temporada, y lo vivimos este año, y hoy en día que la voluntad de incrementar los recursos es importante porque tenemos que entender que también debemos proyectarnos hacia un turismo invierno y no debemos sobresaturar la temporada turística del verano, ya llega mucha gente. Es en ese sentido que creo que tenemos que seguir avanzando. Quedó pendiente el tema del cerco del Parque Nacional Torres del Paine, que se iba a abordar en su minuto. Creo que también es importante que esto quede en un oficio. Hoy en día se oficia en este caso, Ministerio de Agricultura, no sé, ley de presupuesto, que quede establecido el aumento de los recursos para el Parque Nacional. Así que muchas gracias nuevamente y cordialmente invitado para otra sesión en el Parque Nacional Torres del Paine. Senador Castro. Precisamente era lo que le iba a pedir, de que nosotros seamos capaces de, como comisión, de enviarle un oficio al ministro para buscar la forma cómo se puede implementar estos recursos adicionales que se estarían cobrando por tarifa para que queden o en la CONAF o en alguna otra organización, porque la DIPRES sabemos cómo funciona. Llegando a la DIPRES es muy difícil que esos recursos se vayan para inversión, porque de verdad, después de haber recorrido el parque en esta visita que hicimos nosotros, uno se da cuenta que los servicios que se le deben entregar al turista no están a la altura del país que queremos. Y yo creo hoy día que este lugar es tan visitado por gente que viene de diferentes latitudes y deberíamos tenerles buenas instalaciones, por lo menos como imagen de país. Y eso yo creo que es un tema que es un desafío que no solamente lo necesita hoy día, llamemos la municipalidad o los diferentes actores, sino que el país es el que debe entregar esa condición para que tengamos un parque que es el más importante del país hoy día en visita, que tenga una imagen y que tenga un prestigio como el que nos interesa a todos de calidad. Y si no es CONAF quien tenga la administración de recursos, tendrá que ser, no sé, pues Senatur, tendrá que haber una, llamemos, repartición pública que pueda hacer las inversiones que se necesitan con estos recursos adicionales. Eso. Bueno, como ya se ha ido el tiempo, efectivamente le hemos solicitado al representante del ministro si el gobierno pudiera analizar la situación de los perros asilvestrados primero, y en segundo lugar el cambio de la tarifa de ingreso al parque, que son dos medidas bien específicas que estarían dentro del ámbito administrativo que el gobierno podría resolver incluso sin necesidad de pasar por el Congreso. Y nos gustaría ver si en marzo el gobierno pudiera dar a conocer su parecer oficial sobre esta materia. Y por tanto es clave que el ministro de Agricultura hable, por ejemplo, con el ministro de Hacienda para comprometer que si hay un aumento de tarifa
los recursos sean destinados a la propia actividad de CONAF y no destinados a otro tipo de actividades, que lamentablemente es lo que acostumbra la dirección de presupuesto. Por eso siempre decimos que cambian los gobiernos, pero la dirección de presupuesto se mantiene, eso no cambia. Independientemente de eso, por problema reglamentario no podemos optar a acuerdo, pero en marzo vamos a enviar oficios formales de la comisión en esta materia. Y nos gustaría que el gobierno, por tanto, tomara este tema como un tema importante, porque, bueno, nosotros nos formamos una convicción estando en terreno y escuchando, obviamente, a los especialistas que nos trabajan en el área, y por lo demás fue un tema unánime de la comisión cuando se conversó respecto de abordar estos temas. En los otros temas también nos vamos a pronunciar en su momento, pero como estos son los de más fácil resolución, se los planteamos de forma inmediata al gobierno, y los otros no queda duda que los vamos a abordar en su momento para que la comisión haga una proposición al respecto. No sé si hay nada más. ¿Sí? Solamente 30 segundos. Importante considerar que los tiempos del turismo requieren un plazo para que el impacto que se desarrolle, por ejemplo, en un suplemento presupuestario para guardaparques transitorios en Torre del Paine en invierno, tiene un tiempo para que genere ese impacto. Hemos calculado que, por ejemplo, si es que en febrero, estamos hablando en 3 semanas más, 2 semanas más, se logre ese suplemento, que veo que es bastante complicado de hacer, puede tener un impacto positivo en la actividad turística en particular. En marzo ya no hay mucha reacción para el invierno. Eso no quiere decir que no se haga, sino más bien que el impacto asociado a la reacción que va a tener el turismo como industria va a ser bastante menor, y sí se va a esperar, eso sí, para la próxima temporada. Muchas gracias. Claro que estamos atrasados, porque de hecho el óptimo habría sido tener esa decisión ya, pero bueno, los tiempos del Ejecutivo son distintos, viene ahora las vacaciones, etcétera, pero mientras tanto existe una definición del gobierno, bienvenido sea, y como lo señala usted, un tema bien transversal porque es prácticamente unánime dentro de la comisión. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo por el cual se citó esta sesión, se levanta. Concluye de esta forma la comisión de